A unos días del estreno de la tercera parte de Los Vengadores, Infinity War, señores, no nos queda nada más ni nada menos que decirle a Marvel Comics felicidades. ¿Qué tal, amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop en general. Los saluda su amigo Kenjin 152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto. Pues bueno, el 27 de abril del año 2018, por fin se estrena Infinity War. Y digo por fin porque desde aquella mítica escena post créditos o after credits, como les dicen hoy en día a todo mundo, conocimos esta amenaza de Thanos que se iba a presentar en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Personaje que nadie conoce, personaje que incluso hoy mucha gente afirma que es un plagio de Metron, personaje de DC Comics, y a veces da risa todo lo que ha ocasionado este fenómeno de Marvel Comics en el cine. Sin embargo, hay que aceptar, hay que saber, hay que decir que el esfuerzo que ha hecho Marvel Comics en estos últimos, se podría decir 30 años, es un esfuerzo que debe ser reconocido, debe ser aplaudido, y no tenemos nada más que decirle gracias, Marvel. Para personas como yo, Kenjin 152, tengo al día de hoy 41 años. Comencé a coleccionar cómics cuando estaba en la secundaria, tal vez hace unos 30 años. Sin embargo, siempre leí cómics. De pequeño padecía asma y algo que se me inculcó en mi casa fue la lectura. Obviamente no empecé leyendo cómics, se me pedía que leyeran ciertos libros o ciertas revistas como la revista Chispa que se publicaba aquí en México. Sin embargo, mi gusto por los superhéroes, desarrollado por series animadas que se transmitían en la televisión pública aquí en México, Canal 5, como Los Super Amigos, siempre creó este amor profundo hacia los superhéroes. Posiblemente porque era un niño con muchas limitantes físicas. Mis primeros años en la primaria, si estaba un mes en clases, era porque me la pasaba 2 meses en el hospital. Entonces, ¿quién podría dejar de admirar a figuras que son estos grandes y omnipotentes dioses que nos regalaban tanto DC Comics como Marvel Comics? Para después de la muerte de Superman, empecé a coleccionar cómics en serio. Sin embargo, como todo buen poser que fui, me creía completamente un experto en lo que a personajes de Marvel Comics se decía. Y Marvel, ahí fue donde me diste la primera lección. Cuando me introduje al mundo del coleccionismo, había visto las caricaturas basadas en los dibujos de Jack Kirby, cómics originales que únicamente movían las bocas y el Capitán América se movía de un lado a otro. El primer acercamiento que tuve, obviamente por mis limitantes económicas contigo, Marvel Comics, fueron las trading cards, las tarjetas coleccionables. Junté Marvel Serie 3, Marvel Serie 2, Marvel Serie 1. Después seguí comprando algunas otras series de personajes más en específico, como tus series de Spider-Man. Ya en mi tiempo de coleccionista grande, cuando vino Joe Jusko a México, traté de conseguir la serie de Masterpieces completa para que me la firmara toda, situación que no logré. No dejas de darme lecciones dentro del mundo del coleccionismo. Sin embargo, en ese tiempo aprendí y conocí lo que era tu universo. Un universo muy diferente y muchísimo mejor estructurado que el universo de la competencia. La competencia aprendió mucho de ti. Aprendió cómo escribías cómics en los años 90. Casi se robó a tus creativos de los años 90. Y gracias a todas esas clases que les diste en esos años, hoy la competencia publica historias tan interesantes, tanto en animación como en las páginas de sus cómics. No era novato en cuanto al mundo de las películas de superhéroes. También he sido fan del cine. Vengo de una familia donde el cine es casi una tradición. Una tradición tan icónica que al llegar la adolescencia, cuando mis padres no nos podían convencer de ver una película, casi íbamos al cine en familia, le daban dinero a cada quien para que cada quien pudiera escoger su película y al final platicar
las películas que habíamos visto todas en diferentes salas. En esas épocas fue cuando conocí al Batman de Tim Burton, al Superman de Richard Donner. Si bien es cierto que no llegué al estreno de Superman 1 porque yo estaba apenas siendo procreado en esos momentos, logré ver a Superman 2 en el cine, que es mucho de la idea original de Donner. Entonces el cine de superhéroes para mí no era nada nuevo. Vi las películas para televisión del increíble Hulk con Bill Bixby. Vi cómo Hulk moría después de una explosión de un avión y caer e impactarse en el concreto, que a pesar de ser una escena completamente sentimental y significativa, para los que empezábamos a leer cómics en ese momento, sabíamos que era por demás ridícula y que eso se ocasionaba o sucedía por las limitantes que nos ofrecía el cine para regalarnos historias de nuestros personajes favoritos. Pero de repente, en todo este proceso que tuve la oportunidad de vivir, todo cambió. Hubo un momento en el cine que nos abrió los ojos y nos dio la oportunidad de soñar con que las cosas podían cambiar. ¿Cuándo fue ese momento? Parque Jurásico. Jurassic Park. George Lucas trabaja en conjunto con Steven Spielberg, situación que no era exclusiva de esa película, había ocurrido antes, pero cuando estos dos tipos se juntan, hacen maravillas y nos regalan esta calidad de efectos digitales en la pantalla grande, que si nos pueden hacer creer que un dinosaurio puede estar conviviendo con un ser humano, también nos puede hacer creer que podríamos llegar a tener películas de cualquier personaje que tú hubieras leído. Sin embargo, Marvel Comics, tú no esperaste a que esos efectos especiales avanzaran tanto para regalarnos las cintas cinematográficas. A pesar de que en los años 90 estabas en total bancarrota por tus problemas de distribución, siempre has sido una compañía por demás ambiciosa. Esa ambición, que al fin y al cabo es el espíritu de cualquier competencia sana, te llevó a regalarnos unas películas tal vez buenas, algunas para mí, que soy coleccionista, algunas que realmente son malas. Y es ahí donde tenemos una película de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., una película fascinante que mucha gente el día de hoy podrá criticar, pero que para mí era increíble, que era la película de Punisher con Dolph Lundgren, y una película que para mí me parecía bastante entretenida, aunque no saliera el Capitán América, pero que nos regalaba la idea de ver al Capitán América en la pantalla grande. Cintas que hoy en día todo el mundo critica o se burla, pero que en el momento en que yo coleccionaba cómics, el tener acceso a esas cintas, el lograr conseguirlas en original, era casi una obra a cine de culto. Tú veías películas de los personajes de Marvel Comics no porque fuera una moda, sino porque querías empaparte más de esta actividad tan hermosa que hemos hecho todo este tiempo, que es la lectura de los pequeños libritos en papel periódico publicados por Editorial Vida aquí en México en aquellos años. Sin embargo, todo cambió, y es que precisamente este gran conflicto que tenías con tus problemas de distribución en los años 90 te obligó a vender los derechos de tus personajes a estudios, te obligó a tratar de conseguir dinero hasta por debajo de las piedras para que la compañía no tuviera que desaparecer. Y es ahí cuando el señor Avi Arad, gran ejecutivo de la compañía, decide ponerse en contacto con 20th Century Fox, con Time Warner, y empezar a vender ideas para producir cine que tú no tenías ni la más mínima idea de cómo realizar en ese momento. Sin embargo, estabas aprendiendo. Ya habías sido un gran maestro para las historias impresas en este papel tan hermoso que se llama cómic, pero necesitabas aprender cómo tener estas ideas tan grandiosas como las de Tim Burton y las de Richard Donner en el cine. Y lo hiciste bastante bien. Todo el mundo cree que el éxito del cine de superhéroes actual que se vive se lo debemos a la trilogía de The Dark Knight, que inicialmente ni siquiera era una trilogía, pero todo el mundo así la conoce, de Christopher Nolan, o al Iron Man de Jon Favreau. Pero no, se equivocan. Muchísimo antes de eso, Marvel, nos enseñaste que hay que ser lo suficientemente inteligentes para utilizar a tu competencia actual más grande, si se le puede llamar competencia porque te encargaste de destrozarlos, utilizar a la Warner Brothers para producir lo que para mí siempre será la película que detonó todo,
En el año de 1998, perdón, nos regalaste Blade, dirigida por Stephen Norrington, película que utilizaba un personaje no clase B, tal vez clase C o D de tu repertorio. Siempre fuiste inteligente en cuanto a vender los derechos de los personajes se refiere. Sin embargo, New Line Cinema te dio un gran ejemplo. Crear un personaje, tratarlo de manera decente y de acuerdo al canon del personaje. Es decir, tomar en cuenta sus orígenes, y nos regaló una película excelente, película que demostró que podía ser un éxito en la pantalla grande, a pesar de ser un personaje que en aquellos días, en aquellos años, era considerado un personaje para niños. Y ahí no se detuvo. Una vez que Blade empujó este gran tren de billetes verdes, seguimos. En el año 2000, 2 años después, película que es la que todo mundo cree que detonó esto, X-Men de Bryan Singer por la 20th Century Fox. Película que fue un exitazo debido a que tiene un gran director y que debido a que a sus condiciones ideológicas se identifica perfectamente con los personajes, y no solamente al hecho de poderlos llevar a la pantalla grande, sino de entender la situación de sentirse excluido. Bryan Singer nos regala una obra maestra con Hombres X1, X-Men 2 y Hombres X2, X2. Películas que por fin lograron atraer los reflectores. Blade no era una excepción a la regla. Blade y X-Men nos demostraban que se podía crear una regla nueva. Y es que si el cine estaba pasando por una época donde no tenía un futuro definido, época donde se empezaban a acabar los éxitos del cine de fantasía de George Lucas, del cine de fantasía de Steven Spielberg, del cine serio de Stanley Kubrick, que ya no se veía, o el cine de tan interesante de Martin Scorsese, no empezaba a hacerse presente en la pantalla grande, y que empezaba a sentir los golpes, los pequeños golpeteos que habían ocasionado el cine de héroes de acción que nos regalaron películas tan interesantes con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, el mismísimo Wesley Snipes. Pues empezaba a haber una nueva ventana abierta, el cine de superhéroes. Sin embargo, seguimos hablando de historias que eran consideradas para niños. Pero Bryan Singer nos dio una gran lección. Esa gran lección de repente se convirtió en algo diferente. Pero Bryan Singer solía decir: no se preocupen por la audiencia. La audiencia no va a juzgar el material que van a estar viendo en la pantalla grande como material de niños si ustedes se encargan de complacer a los fans. Complazcan a los fans. Y van a ser los fans de estos personajes los que van a llevar a la gente a ver esta cinta. Ellos van a hacer el trabajo por nosotros. Hubiera sido bueno que se respetara esa regla. Blade 2 en el año de 2002, obra maestra del señor Guillermo del Toro. Todo el mundo cree que Guillermo del Toro hizo cine interesante cuando hizo La forma del agua, pero los invito a que vean cómo utiliza al enemigo de Blade y al mismísimo Blade para introducir conceptos más allá del personaje. Si ya se había establecido a un personaje que tenía uso de artes marciales y que los vampiros tenían que tener artes marciales para defenderse de él, vamos un paso más allá. Si aquí en México nos gusta la lucha libre, incluyan momentos de lucha libre en esta película, y vemos a Blade haciendo un suplex en el tercer acto de la cinta. Es una obra maestra. Eso no te detuvo, Marvel. Sam Raimi nos regala Spider-Man por parte de Columbia Pictures. Para mí, una de las joyitas que nos has regalado como películas. No solamente entendió el personaje, que debe ser un personaje responsable, que tiene que ser independiente y que tiene que ser una figura a seguir para la fanaticada, principalmente a los de menor edad. La capacidad de llevar sus ideas a la pantalla grande de Sam Raimi se ve reflejada en estas geniales secuencias que nos regala el Trepamuros en su primera película. Después de ahí tuvimos Daredevil, película que todo el mundo juzga como muy mala. Y puede ser que sí sea ñoña. Digo, esa pelea que tuvimos en un pequeño parque y algunos niños coreando. A lo mejor muchos no la entienden, pero para los que vivimos la época del bullying, la época de nos vemos a la salida y de pelea, pues puede ser entendible.
Digo, ¿por qué no? Al fin y al cabo estamos hablando de superhéroes. Y por muy pretenciosas que pretendan ser las películas de superhéroes hoy en día, debemos de recordar que estamos viendo las aventuras de personajes que visten mayas. Después de ahí nos regalaste X2. Bryan Singer nos regala lo que puede llegar a ser el cine de superhéroes. Una compleja queja al sistema. Diciéndole al sistema, te estamos vigilando, estamos aquí, somos fans y esperamos que nos regales películas de superhéroes que valgan la pena ver. Una película impresionante. Hulk de Ang Lee, para mí una película que está adelantada a su tiempo. Y aquí fue nuestro primer tropiezo. Se dieron cuenta, tanto la audiencia como los que nos estaban regalando estas películas, que a lo mejor los personajes en las páginas eran muy complicados o eran muy ambiciosos y que los lectores estábamos dispuestos a cubrir esas ambiciones o a brincar esas dificultades para entenderlos, pero la audiencia casual no. La película fue castigada no nada más por la crítica sino por la audiencia, y mucha gente empezó a decir que la flama del cine de superhéroes se empezaba a extinguir. Qué equivocados estaban en ese momento. Obviamente aquí no parecieras tener un rumbo decidido más que vender los derechos de tus personajes y tratar de conseguir el mayor número de regalías posible. The Punisher, película que pareciera ser interesante, pero donde John Travolta se roba completamente la cinta con un excelente villano. Sin embargo, el actor que nos intenta regalar este personaje tan complicado y que dudo que inclusive ahorita tú Marvel Studios comprendas cómo funciona, obviamente no logró darnos esta gran actuación que el gran Frank Castle se merecía. Después de ahí tenemos Spider-Man 2, película que empezaba a romper las reglas. Película que nos empieza a regalar un festín visual. Una gran historia, no es una historia hueca, pero que empezaba a tener inconsistencias con respecto a lo que podrían hacer nuestros personajes en las páginas de un cómic. Por muy que digan que esa es la mejor película de Spider-Man, el Doctor Octopus no puede resistir un golpe directo de Peter Parker por la única y simple razón que el Doctor Octopus tiene capacidades humanas y un golpe de Peter Parker tiene capacidad de cargar toneladas. Y no, señores, Peter Parker en los cómics jamás se retiene a sí mismo, jamás se controla. De ahí tuvimos Elektra. Antes de Elektra, Blade Trinity. Se veía entonces que la Warner ya no estaba tan interesada en proporcionarte a sus creativos para regalarte éxitos. En la Warner empezaba a haber un foco rojo. Oigan, aquí podemos hacer billete. Elektra, Azul y Medias Noches. A pesar de que la película es entretenida, absolutamente nadie le puso la atención. No habías logrado crear una marca, pero lo estabas intentando. Los Cuatro Fantásticos, que fue una película completamente dirigida a los niños, seguías vendiendo tus derechos, y el tener los derechos de tus personajes en muchísimas compañías no te permitía tener un control creativo sobre ellos. Control creativo que tenías en los cómics que tú publicabas y que lo hacías bastante bien en los años 90, a tal manera que este control ocasionó que tus creativos más importantes abandonaran la compañía y fundaran Image Comics, que el día de hoy es la tercera compañía de cómics más importante a nivel mundial, y le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, son creativos que salieron de tu casa, la casa de las ideas. Jamás debiste de haberlos dejado ir, Marvel Comics. Después de ahí, X-Men The Last Stand, Ghost Rider, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, Spider-Man 3, y se veía perfectamente un declive de lo que el cine nos podía presentar de nuestros personajes favoritos. Sin embargo, ahí nace el primer esfuerzo. Marvel Studios, todo este dinero que habías logrado generar con las regalías de tus películas, decides no utilizarlo para recontratar a Jim Lee o para traer a Todd McFarlane de vuelta. No, señores, habías encontrado que las películas podrían producir más que tus cómics, que tus revistas, y que si adaptabas tus cómics a estas ideas en el cine, podrías traer más lectores, que fueran casuales o que no fueran permanentes. Ese era otro problema. Tenías a tus idiotas fans como yo, de todos modos comprando a tus revistas, y lo que querías crear era gente que viniera y fuera un poco más de ventas. ¿Por qué no cambiarle el uniforme a los hombres X? Si en las películas nos burlamos del spandex amarillo y tienen cuero negro, ¿por qué no? En el cómic podría funcionar.
extraño a Wolverine como se le ponía en los años 90. Y es aquí donde aparece Jon Favreau con Iron Man. Una casualidad. Pero al fin y al cabo las grandes ideas siempre necesitan de una gran casualidad. He ahí como se descubrió la penicilina. Jon Favreau no es un gran director. Sin embargo traes a Robert Downey Jr., actor, que pareciera que en ese momento su carrera se había acabado. Sin embargo era un actor que por sus problemas personales se identificaba perfectamente con lo que es el personaje de Tony Stark. Y es ahí donde empiezas a crear el concepto de lo que es Marvel. Punisher, Zona de Guerra, película que fue bastante mala, nadie la recuerda. X-Men Origins, Wolverine, los estudios que tenían los derechos de tus personajes no sabían exactamente qué hacer con ellos. Iron Man 2, tú empezabas a crear esta idea de que el siguiente paso, para los que se lo criticaron mucho en la Warner, era crear una película en equipo. Tenías que llevar a los Vengadores a la pantalla grande y, lo más importante, conectar las películas de la misma manera que estaban conectadas tus revistas. Existía una broma en el mundo de los coleccionistas en los años 90, 80 y decía, si tú lees Marvel Comics, lo más curioso es que la ciudad de Nueva York está en peligro de ser destruida por lo menos 4 veces a la semana. Es decir, todas las historias estaban conectadas de alguna u otra forma. De ahí viene Capitán América, el primer Vengador, y es ahí donde en definitiva empiezas a experimentar. No nada más repetir la fórmula del éxito de Iron Man, que consiste en tener un personaje adorable, un niño bonito, que al fin y al cabo va a ser agradable a la audiencia, sino empezar a dar algunos glimpses, algunos destellos de lo que podría ser el arma que va a poner en jaque a todas las películas alrededor del sello Marvel. Y es ahí donde empiezas a utilizar ya en definitiva con todas tus películas el inicio de las páginas corriendo, creando estas letras del logo de Marvel Comics. Idea genial, tenías que hacer presente que todo el mundo conociera que la película que estaban viendo se basaba en los personajes de Marvel. Ghost Rider Spirit of Vengeance, película que no estaba bajo tu supervisión y que bueno, ya estabas abandonando, esperando que los estudios fracasaran para que tarde o temprano recuperaras los derechos de tus personajes. Y es ahí, después de algunas ideas, después de haber tenido Thor, que creo que me la brinqué en el año 2010, que es una obra maestra de Kenneth Branagh, empezabas a explorar lo que podría ser el cine de autor. Película que a lo mejor no le gustó tanto a los fans de tu marca, porque rompía con esta fórmula del niño bonito agradable, con el niño responsable que acaba siendo Thor al final de la cinta, y que obviamente tenía que terminar con la conclusión de la despedida del señor Kenneth Branagh. Sí, en Marvel también se despidieron muchos directores. Llegaron los Vengadores bajo la tutela de Joss Whedon. Los Marvelitas lo amaron, cuando realmente Joss Whedon ni siquiera tenía el currículum necesario para hacer una película de tal envergadura. El único o la única fortuna que tuvo fue llevar el trabajo de un estudio que ya tenía la idea de su productor ejecutivo, el señor Kevin Feige, de crear un universo compartido, un universo que empezara a tener consecuencias en cada una de las películas. Hizo un buen trabajo y todo el mundo quedó fascinado. Y quedó fascinado porque sentimos que el dinero que habíamos invertido en cada una de las películas había valido la pena para poder entender la película de los Vengadores. Y hasta ahorita todavía el grupo de amantes de los cómics se podría sentir exclusivo. Todavía el ir a ver esta película y poder mencionar algunas referencias nos hacía sentir especiales en cuanto a ver películas de Marvel. Que bueno, situación que a lo mejor cambiaría en un futuro. Y ahí, esa película que alcanzó el $1 billón prendió la alerta en todos los estudios. Los estudios que tenían todavía tus personajes se dieron cuenta que podían llegar a ideas tan ambiciosas como la que tú tuviste desde el inicio. Distribución total y completa de tus productos. Ya lo habías hecho en los cómics, ¿por qué no en la pantalla grande? Sony Pictures reinicia el universo de Spider-Man, intentando acercarse a la fórmula Marvel, sin embargo abandona completamente la esencia del personaje. Situación que no todos le aplauden y que no todos le compran. Tenemos a Iron Man 3, que creando esta
pausa y tratando de controlar al avance de este mismo monstruo, esta maquinaria que habías creado, logras sacrificar al personaje. La gente esperaba recibir más de los Vengadores, no querían saber nada más de Iron Man. Sin embargo, tú no tenías muy en claro qué es lo que querías hacer con Thanos todavía. Después de Iron Man tenemos The Wolverine por la 20th Century Fox, todos recordamos esa película. Thor The Dark World, que bueno, es una de las peores películas que nos regalaste, pero adolecías de eso, estabas pensando en lo que querías hacer. Sin embargo, te podías dar este lujo. ¿Por qué te podías dar este lujo? Ya habías creado una marca que al día de hoy todos los niños, los coleccionistas de cómics, amábamos porque, insisto, en ese momento nos sentíamos exclusivos. En este momento es cuando viene el cambio. Capitán América de Winter Soldier. Tratabas de darle una presencia un poco más seria, un conflicto un poco más político a tus personajes, tratando de alejarte un poco de la famosa fórmula Marvel. La película funciona y te hace abrir los ojos en el aspecto de que habías encontrado dos hermanos que podrían darte este tono serio de películas que hasta ese momento única y exclusivamente la competencia habría logrado tener con su trilogía de The Dark Knight. The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, que es el completo fracaso de Sony Pictures, pero que al fin y al cabo ocasiona que la misma ambición que tú tenías para crear esta gran taquilla en el cine norteamericano, en el cine mundial, despertara el interés de Sony y se empezara a hablar de que había por ahí algunas negociaciones, algunas pláticas que podrían ocasionar que Spider-Man se lograra incorporar al universo cinematográfico del Marvel. Pláticas que, si bien es cierto, fueron llevadas en una gran secrecía, fueron confirmadas cuando la tercera parte del Trepamuros fuera cancelada. Guardianes de la Galaxia de James Gunn, película que sigue con la fórmula, pero que se trata de acercar a otros círculos y viene ahí la esencia de su éxito. Incluir música, soundtracks de ciertos grupos de personas que ya estaban identificados como soundtracks de éxito, lograría atraer a un nuevo público a las cintas por el único sentido de la curiosidad. Fórmula que después películas como Atómica trataron de emular. Si bien es cierto que no fuiste tú el primero en hacerlo, digo, Zack Snyder ya daba glimpses de esto en su película de Watchmen, tú fuiste el que lo logró llevar a su máximo esplendor, incluyendo este soundtrack de manera especial con este Walkman en el tráiler de la película. No por nada después la competencia te copió la manera de vender películas con soundtrack, con su fallido intento de llevar a la pantalla a Harley Quinn. Tantos años. X-Men, Días del Futuro Pasado. Si bien es cierto que la 20th Century Fox no había hecho malas películas de superhéroes, se podría decir que estaba haciendo las mejores películas de superhéroes antes de los fracasos que tuvieron tus personajes que habían sido vendidos a otros estudios en aquellos años. Nos regala tal vez la mejor película de superhéroes al momento. Llevar una trama tan ambiciosa como la de esta historia de la pantalla grande y también llevada fue un exitazo. Y aquí empieza a suceder algo curioso. Los estudios que están haciendo bien las películas de tus personajes se empiezan a pelear contigo. Y tú muestras lo que siempre has sido, un estudio ambicioso. Empiezas a cancelar los títulos de cómics que contienen a personajes de los cuales tú no puedes hacer películas. Incorporas a los Hombres X a los Vengadores, no le das gran promoción a los Hombres X dentro de su propio título, desapareces a los Cuatro Fantásticos de tu continuidad para no darle promoción a ningún personaje tuyo del cual tú no produzcas películas, con la esperanza de obtener estos personajes de vuelta. Obviamente no harías esto con Spider-Man. ¿Qué venderías tú, Marvel Comics, si no fuera Spider-Man? Avengers Age of Ultron, le diste la oportunidad a Joss Whedon, pero reaccionaste a tiempo. Te diste cuenta que Joss Whedon no era el genio que pensabas, te regaló una muy mala película de los Vengadores y en este momento los grandes creativos como Steven Spielberg se empiezan a pronunciar en la cantidad de basura que tú, Marvel Comics, nos estabas regalando en el cine. No proponías nada. No es que tus películas fueran malas, no es que tus películas no vendieran. Simplemente estabas intentando de implementar la misma historia una y otra vez. Había focos rojos porque el que Steven Spielberg hablara era de tomarse en serio.
Después de eso nos regalas Ant-Man, que logra darle el toque comédico perfecto a tu cinta, donde encontraste tal vez al gran sustituto, al gran actor esperado que lograra tomar el lugar de Tony Stark, de Robert Downey Jr. para cuando este fuera lo suficientemente viejo como el día de hoy, para no poder llevar la armadura puesta. Después viene Cuatro Fantásticos de Josh Trank, que lo único que demostraba es que si un estudio trabajaba sin tu supervisión directa, no iba a poder lograr enviar el mensaje con los personajes que tú estabas enviando. De ahí recibimos a Deadpool. Fox, 20th Century Fox te sigue poniendo el pie. Para no perder el derecho a hacer películas de tus personajes, nos regala la película de Deadpool, película que se roba al auditorio. No es una película que proponga mucho, pero ver a un personaje de superhéroe estar diciendo groserías todo el tiempo, vende, ¿por qué no? Y aquí en este pequeño evento que estoy diciendo, se me olvidó mencionar X-Men por ahí del año de 2014. Película que en definitiva te demuestra que la 20th Century Fox te va a seguir poniendo el pie desde antes de Deadpool. No por nada autorizaron la película, producción, presupuesto, hicieron casting de actores en menos de una semana, única y exclusivamente para no perder los derechos de los personajes. Capitán América Civil War. Ahí entendiste y fuiste lo suficientemente inteligente en Marvel Comics para dar el cambio. Lo que la gente quiere ver es más películas de los Vengadores. Y si no son los Vengadores juntos, por lo menos tus personajes juntos. Capitán América Civil War, dirigida por los hermanos Russo, puede ser, si no la película mejor llevada de tus personajes en la pantalla grande, sí, una de las películas más ambiciosas por todos los personajes que utilizaste para llevar la historia a cabo. Y empezaste con algo interesante. Por primera vez presentaste a uno de tus personajes en la trama de otra película. Te arriesgaste a utilizar y presentar a Black Panther en una película que ni siquiera tendría que ver con él de manera tal vez tan directa. X-Men Apocalipsis, película que si bien es cierto no fue tan buena como su predecesora, seguía demostrando que Fox podría mandar películas a producción que valía la pena de ver. Doctor Strange, aquí es donde empiezas a olvidar un poco la fórmula Marvel y te empiezas a adentrar en medios o en ámbitos que hasta este momento habían sido inexplorados en películas de cómics. El tema místico, muy buena película. Logan de la 20th Century Fox. Logan te sigue demostrando que entonces mientras tú estás llevando la etiqueta de que estás haciendo películas para niños, ellos pueden vender películas para adultos, pero bueno, no sabían el monstruo que estaban despertando la 20th Century Fox. Guardianes de la Galaxia del señor James Gunn, que no se alejaba de la fórmula Marvel, sin embargo nos daba momentos bastante heroicos que no nos regalaban tus personajes en sus películas. Y es que alguien te estaba dando esa alerta. Marvel Comics, lo que tú tienes que hacer es películas de superhéroes, no películas de buenos y malos peleándose sin sentido. Los superhéroes tienen que ser heroicos. De ahí se confirma lo que se hablaba desde hace algunos años. Spider-Man Homecoming sería la primera producción de Marvel Studios en conjunto con un estudio externo, única y exclusivamente para incorporar al Trepamuros a los Vengadores. ¿Y por qué incorporarlo a los Vengadores? Porque al Trepamuros le diste este trato tan especial. Muy fácil. El personaje que más cómics vende en tu universo es Spider-Man. De hecho, Spider-Man es el personaje de cómics que vende más a nivel mundial. ¿Por qué no invitarlo a los Vengadores? Ni siquiera la petición de Hugh Jackman diciendo que si se le diera la oportunidad de participar en los Vengadores, él podría considerar su participación para continuar con el personaje de Wolverine, fue tomada en cuenta, como las pláticas de Sony. De ahí todo cambiaría. Thor Ragnarok, una película que a muchos nos dejó como boquiabiertos, no sabía exactamente por qué Marvel había tomado la decisión de regalarnos una comedia como tal, pero bueno, es simple y sencillo. Estás esperando para saber qué es lo que va a suceder con Thanos. Y aquí empieza a venir lo interesante. Black Panther, Pantera Negra, un paso completamente ambicioso que rompe completamente con la fórmula Marvel.
introduciéndose a temas sociales muchísimo más complejos, que era algo que ya habías estado explorando con la cinta de Capitán América Civil War, pero que llevas a su máxima expresión con el Rey T'Challa. Exitazo de taquilla que la coloca siendo la tercera película más taquillera en los Estados Unidos. Me pongo de pie, Marvel Comics. Después de ahí, para esta semana tenemos ya lo que es Avengers Infinity War. Y es que no importa qué es lo que suceda esta media semana, no importa qué personaje muera, no importa si Thanos va a ser un gran rival a vencer, si Thanos va a ser un personaje comédico y nos va a regalar 45 minutos de chistes, nada de eso importa. En estos últimos 15 años nos has enseñado que la ambición de una compañía que pretendía distribuir sus cómics de manera distinta a lo que era la distribución de cómics en los Estados Unidos, podría lograr distribuir sus personajes de forma masiva, alejándose completamente de lo que eran sus fans de raíz, los lectores de cómics, y lograr crear toda una industria alrededor de los personajes, que si bien era una industria que ya existía, era una industria que no se le había checado los límites que podía tener, y hasta ahorita no has tocado el cielo, Marvel. ¿Qué es lo que viene después de Avengers Infinity War? Pues ya lo vimos con Black Panther. Vas a dar el paso de lo que destruiste en la competencia. Películas que son completamente serias, películas que pueden abordar temas sociales y películas que no necesitan tanto color para ser un poco más emblemáticas. Y es que no podemos decir nada más que felicidades, Marvel Comics. Nos has regalado años de grandes risas por tu comedia en el cine. Nos regalaste años de sentirnos orgullosos por ser los únicos que entendíamos las referencias de tu universo porque habíamos leído tus cómics, y nos regalaste años y la oportunidad de introducir, en mi caso por ejemplo, al pequeño y gran amo Bruce a lo que es este gran universo de los cómics. Y bueno, no sé qué es lo que ustedes piensan en esta semana, si crean que Marvel Comics debe ser felicitado o no. Aquí abajo en la caja de comentarios, su amigo Kenjim152 se despide diciéndoles que por favor no dejemos de geekear. Recuerden que si dejáramos de geekear, Marvel Comics dejaría de hacer proyectos tan ambiciosos como lo es el proyecto de Infinity War. Kenjim152 les envía un abrazo. Nos vemos aquí en la próxima. Hasta luego.